¿Alguna vez has sentido que Dios está tratando de decirte algo, pero no escuchas nada? ¿Has pasado por momentos en los que oras, buscas, preguntas, y todo lo que recibes es silencio? ¿Te has preguntado alguna vez si ese silencio tiene un significado más profundo, si quizá Dios te está mostrando algo que tus ojos todavía no pueden ver? Si estas preguntas resuenan contigo, quédate hasta el final de este mensaje. Porque hoy vas a descubrir algo que podría transformar por completo tu manera de interpretar lo que estás viviendo. Muchas veces Dios habla sin pronunciar una sola palabra. Habla en lo que se detiene, en lo que cambia, en lo que parece que se apaga. Habla cuando una puerta no se abre, cuando una persona se aleja, cuando un plan que tú creías perfecto comienza a desmoronarse sin explicación. Y lo que para ti parece confusión, para Dios es dirección. Lo que hoy vas a escuchar no es casualidad. Quizá estás atravesando un momento donde todo está quieto, donde nada avanza, donde pareciera que Dios se escondió. Pero no es así. Él está actuando, solo que lo está haciendo en silencio. Y ese silencio no viene para castigarte, viene para protegerte, prepararte y mostrarte algo que aún no estás listo para ver. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos para ver lo que tu silencio me está mostrando, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. A veces el silencio de Dios llega como una noche repentina. No lo esperabas, no lo buscabas, no lo imaginabas. Simplemente un día te das cuenta de que aquello que antes parecía tan claro ahora está cubierto de una neblina espesa. Las oraciones no se sienten igual, las respuestas no llegan y tus pasos ya no tienen la misma seguridad de antes. Y lo más desconcertante es que no sabes si Dios está callando o si eres tú quien ya no puede escucharlo. Sin embargo, aunque cueste creerlo, este silencio no es abandono. Es un movimiento divino que no hace ruido, pero sí hace orden. Un silencio que no destruye, sino que acomoda. Un silencio que no apaga, sino que prepara. Cuando Dios guarda silencio, casi siempre es porque está reordenando algo en tu interior antes de reordenar algo en tu exterior. Es como cuando un artesano observa la pieza que está a punto de moldear. No habla mientras evalúa, no explica mientras ajusta, no describe mientras corta lo que sobra. Simplemente trabaja. Así mismo es Dios contigo en esos momentos donde no se escucha su voz, está trabajando, y te está moldeando sin interrumpirse con palabras. A veces Él necesita que todo se aquiete para que el cambio sea profundo. Porque si hablara en medio del ruido interior que llevas, no escucharías nada. Y si te mostrara lo que viene antes de tiempo, lo arruinarías con el desorden que todavía está dentro de ti. Lo que más nos cuesta aceptar es que el silencio es una intervención. Parece inactividad, pero es la actividad más intensa de Dios. No lo ves moviendo piezas, pero está transformando decisiones, intenciones, caminos y tiempos. Está tocando áreas que tú ya no podías manejar. Está separando lo que te estorbaba, está cerrando puertas que a ti te parecían futuras bendiciones, está deteniendo relaciones que tú creías eternas, está interrumpiendo procesos que tú pensabas necesarios.
Y aunque todo te confunda, ese silencio es la manera más delicada de Dios de salvarte de ti mismo. Muchas veces pensamos que el silencio es señal de distancia, cuando en realidad es señal de precisión. Dios no habla cuando está ajustando tu corazón para que no vuelvas a dañarte con las mismas decisiones, para que no repitas los mismos errores, para que no entregues tu vida a lo que siempre te roba la paz. Él calla cuando está moviéndote hacia algo que no entenderías si te lo explicara ahora. Está acomodando tu futuro en un orden que tú no ves, pero sí necesitas. Está limpiando tu camino de personas que no podrían caminar contigo en la próxima temporada. Está retirando de tu vida lo que parecía bueno, pero no era santo. Está frenando lo que tú querías, para abrir lo que tú nunca habrías imaginado. El silencio también llega cuando Dios necesita sanar algo dentro de ti. Porque la sanidad interior no siempre viene con palabras, a veces viene con un vacío que te obliga a detenerte. Ese vacío es intencional. Es la pausa que Dios crea para que las heridas profundas puedan cerrarse sin interrupciones. Él sabe cuando tus emociones están demasiado alteradas como para que una instrucción no se convierta en confusión. Sabe cuando tu mente está tan saturada de pensamientos que necesitará silencio para limpiarse. Y sabe cuando tu corazón está tan cansado que no puede cargar una palabra nueva, sino que primero debe soltar lo que ha estado cargando durante años. Por eso, cuando Dios calla, no te está castigando, te está curando. Te está llevando a un punto donde ya no podrás apoyarte en tus propias fuerzas, porque Él mismo está preparando el espacio para que puedas descansar. En su silencio, Dios reordena tus prioridades, recoloca tus expectativas, repara tu sensibilidad espiritual, restaura tu capacidad de confiar y moldea la forma en que miras tu propia vida. Nada de eso podría ocurrir si Él te hablara de inmediato. Hay trabajos que requieren silencio absoluto. El silencio también es protección. Hay batallas que tú no ves, y Dios sí. Hay conversaciones que se están dando a tus espaldas, decisiones que otros están tomando, situaciones espirituales moviéndose sin que tú tengas la menor idea. Si Dios te hablara demasiado pronto, podrías intervenir donde no te corresponde. Si te mostrara lo que está ocurriendo detrás del escenario, podrías adelantarte sin saber que habría consecuencias devastadoras. Por eso guarda silencio, para protegerte de actuar cuando solo debes confiar. Para evitar que entres en luchas que no te pertenecen. Para mantenerte lejos de lugares donde aún no estás listo para entrar. Y aunque duela, ese silencio te está salvando. Está evitando que aceptes oportunidades que parecen bendiciones, pero son trampas disfrazadas. Está cerrando caminos que habrían sido pérdidas seguras. Está retrasando decisiones que más adelante agradecerás no haber tomado. Está bloqueando impulsos que luego te habrían destruido. La protección de Dios a veces llega como silencio, porque si Él hablara, tú insistirías, pero si Él calla, tú esperas. La Biblia está llena de relatos donde el silencio de Dios fue el preludio de un orden perfecto. José pasó años sin escuchar ninguna nueva instrucción divina mientras estaba en la cárcel, pero ese silencio acomodó cada pieza para llevarlo al palacio. Moisés pasó décadas sin escuchar la voz de Dios en el desierto, pero ese silencio ordenó su carácter para poder sostener una misión imposible. Eliseo esperó calladamente antes de recibir el manto de Elías, Ana lloró sin oír respuesta antes de concebir la promesa, Jesús mismo vivió 30 años de silencio público antes de 3 años de propósito visible. Cada silencio terminó siendo la antesala de un movimiento mayor. Y lo mismo está pasando contigo. Lo que hoy sientes como un silencio que te inquieta, Dios lo está usando como una herramienta para reordenar algo profundo. No te está ignorando. No se ha olvidado de ti.
No te ha dejado a la deriva. Él está moviendo lo que tú no ves, está alineando lo que tú no entiendes, está preparando lo que tú aún no puedes sostener. El silencio es señal de que algo está gestándose, algo está acercándose, algo está madurando en el cielo a tu favor. Por eso, si ahora mismo estás pasando por una etapa donde no escuchas nada, no te desesperes. No interpretes este silencio como abandono. Interprétalo como obra, como movimiento, como una operación espiritual que no está hecha para que la entiendas, sino para que la recibas. Dios no te habla porque está actuando. No te muestra porque está ordenando. No responde porque está preparando algo que te sorprenderá cuando llegue el momento correcto. Y cuando por fin lo entiendas, mirarás atrás y dirás, no era silencio. Era Dios trabajando. Hay momentos en los que, sin que lo notes inmediatamente, Dios comienza a retirar ciertas voces de tu vida. No es algo brusco ni evidente al principio. Simplemente empiezas a sentir que algunas conversaciones ya no te alimentan como antes, que ciertas personas ya no ocupan el mismo espacio en tu corazón, que comentarios que antes te influenciaban ahora ya no tienen el mismo peso. A veces incluso sientes que te estás quedando solo, o que te estás desconectando de lugares donde antes encontrabas consuelo o dirección. Pero no es coincidencia. Es intervención divina. Cuando Dios quiere hablarte claramente, primero silencia lo que te confunde. Lo que no siempre percibimos es lo rápido que podemos desviarnos cuando dejamos que demasiadas voces determinen nuestro camino. La opinión de la familia, las expectativas de los amigos, la presión social, los consejos bien intencionados pero espiritualmente vacíos, todo eso forma un ruido constante que puede ahogar la voz suave del Espíritu Santo. Sin darnos cuenta, empezamos a caminar según lo que otros esperan, sentimos la necesidad de agradar, tememos decepcionar, nos da miedo ir contra el flujo de lo que todos dicen. Y cuando nuestra alma se llena de ruido humano, la voz de Dios parece más distante, más difícil de identificar. Por eso Dios aparta. No para aislarte, sino para afinar tu oído. Hay temporadas en las que Él mismo permite que ciertas relaciones se enfríen, que algunas personas se alejen, que determinadas conversaciones dejen de tener sentido para ti. A veces, lo que tú interpretas como pérdida es simplemente Dios limpiando tu ambiente emocional y espiritual. Él sabe que, mientras sigas rodeado de voces que te distraen, no podrás escuchar con claridad lo que Él quiere decirte. Recuerda algo esencial. No todas las voces que te hablan están alineadas con tu destino. Algunas te halagan para detenerte, otras te critican para herirte, otras, aunque parecen sabias, te empujan hacia caminos que Dios nunca eligió para ti. Hay voces que apelan a tu miedo, a tu inseguridad, a tus heridas no sanadas. Y Dios, en su amor, decide desconectarte de aquello que te confunde antes de revelarte hacia donde debes ir. La Biblia está llena de momentos donde Dios retira voces para hablar directamente al corazón. Un ejemplo claro es el del profeta Samuel cuando estaba aprendiendo a discernir la voz de Dios. Antes de que Samuel pudiera entender quién lo llamaba, Dios tuvo que llevarlo a un punto donde la voz de Elí ya no definiera su identidad ni su dirección. De hecho, Dios permitió que la visión de Elí se debilitara y que su autoridad se desvaneciera porque esa temporada había terminado. Samuel necesitaba escuchar a Dios, no a un intermediario. Y lo que Dios hizo con Samuel, también lo hace con nosotros, retira figuras, autoridades, influencias, no para dejarnos sin guía, sino para enseñarnos a depender directamente de Él. Otros ejemplos también muestran que Dios se para hablar. Moisés no escuchó a Dios en el palacio rodeado de privilegios y opiniones humanas, sino en el silencio del desierto.
Abraham no escuchó la promesa mientras estaba rodeado de su familia y cultura, sino después de haber sido llamado a salir de su tierra. Elías no escuchó a Dios en medio del ruido y la amenaza, sino en la soledad de la cueva, lejos de la multitud. Jesús mismo se apartaba constantemente para escuchar al Padre sin interrupciones. Esto nos muestra algo profundo: cuando Dios quiere hablar, a menudo nos conduce a un espacio donde las otras voces ya no pueden competir. Algunas personas pensarán que te estás alejando por orgullo o indiferencia, pero lo que realmente está pasando es que Dios está elevando tu sensibilidad espiritual. Sin embargo, esa transición puede doler. Puede ser confuso sentir que amistades que apreciabas comienzan a enfriarse. Puede ser difícil aceptar que ciertas personas ya no entienden tu proceso. Puede ser angustiante notar que lo que antes te influenciaba ahora solo te provoca incomodidad. Pero no temas, esa incomodidad es una señal de crecimiento. Es la evidencia de que Dios te está moviendo hacia una frecuencia espiritual donde no todos podrán entrar. Cuando Dios te aparta de voces que te distraen, también te enseña a discernir. Te muestra cuáles de esas voces te alentaban por amor y cuáles lo hacían por conveniencia, cuáles te guiaban hacia Él y cuáles te alejaban. Cuáles buscaban tu bienestar y cuáles solo buscaban llenar un vacío personal usando tu tiempo, tu energía y tu corazón. Y aunque esta verdad puede doler, la claridad que trae es liberadora. Porque cuando aprendes a reconocer que voces no vienen de Dios, también se hace más fácil reconocer la suya. Hay voces que te aceleran cuando Dios quiere que esperes. Hay voces que te frenan cuando Dios quiere que avances. Hay voces que te dicen que renuncies cuando Dios quiere que perseveres. Hay voces que te animan a conformarte cuando Dios quiere llevarte más lejos. Y hay voces que te hacen creer que estás solo, cuando Dios siempre ha estado contigo. Por eso, cuando las personas comienzan a alejarse, no te desesperes. Puede ser Dios limpiando tu ambiente. Él no permitirá que quienes no están destinados para tu futuro ocupen el centro de tu presente. Hay amistades que fueron temporales, aunque tú querías que fueran permanentes. Hay relaciones que cumplieron una función, pero ya no pueden acompañarte a la siguiente etapa. Hay conexiones que te impulsaron por un tiempo, pero ahora podrían frenarte. Dios no está quitando, está acomodando. Incluso el ruido mental que tú mismo generas, Dios lo está reduciendo. Notarás que cada día se vuelve menos atractivo seguir opinando sobre tu vida en función de la aprobación de otros. Notarás que ya no puedes tolerar conversaciones que apagan tu espíritu. Notarás que ya no tienes energía para discusiones inútiles. Notarás que hay cosas que antes te definían, pero ahora solo te distraen. Y eso no es un retroceso, es madurez espiritual. Estás comenzando a escuchar lo eterno por encima de lo urgente, lo divino por encima de lo emocional, lo verdadero por encima de lo agradable. Dios quiere hablarte directamente. Quiere que reconozcas su voz como la voz principal. Quiere que tu alma se acostumbre a su dirección y no a los impulsos del mundo. Quiere que aprendas a tomar decisiones desde la paz, no desde la presión. Quiere que tu vida esté alineada con el cielo, no con la opinión de quienes solo ven tu exterior sin comprender tu propósito. Por eso te aparta. No para encerrarte, sino para abrirte. No para dejarte sin compañía, sino para darte la compañía correcta. No para que tengas menos voces, sino para que tengas la voz que realmente importa. Cuando Dios limpia el ambiente, es porque se acerca un tiempo de revelación. Después del silencio vendrá la claridad. Después de la confusión vendrá la dirección. Después de la desconexión vendrá una palabra que transformará tu vida. Y cuando esa palabra llegue, sabrás por qué Dios apartó a algunos,
¿Por qué te alejó de otros y por qué te condujo a este momento donde solo su voz permanece? Porque en ese instante entenderás que la voz de Dios no compite, la voz de Dios gobierna. Hay momentos en los que algo empieza a inquietarte por dentro sin que puedas explicarlo con lógica. No es una voz audible, no es una señal espectacular, no es un sueño que puedas descifrar fácilmente. Es más bien una sensación sutil que te acompaña en silencio, una especie de presión suave en el corazón que te dice, presta atención. Algo está cambiando. Y aunque no puedas verlo con tus ojos físicos, tu espíritu lo percibe claramente. Esa es una de las maneras más profundas en las que Dios empieza a revelarte cosas invisibles. Cuando Dios quiere abrirte la visión espiritual, primero despierta tu sensibilidad interior. No lo hace de golpe, porque un corazón no entrenado podría confundirse. Lo hace lentamente, casi imperceptiblemente, como quien ajusta la luz de una habitación para que poco a poco tus ojos se acostumbren a un brillo mayor. Dios trabaja igual, no te da toda la revelación de una sola vez, sino que va preparando tu espíritu para ver lo que antes ignorabas. Porque hay cosas que solo se entienden cuando Dios mismo decide mostrarlas. Muchas veces la revelación de Dios llega disfrazada de inquietud. Esa inquietud que sientes cuando ya no puedes tolerar ambientes que antes te parecían normales. Ese cansancio inexplicable ante conversaciones que ya no te suman. Esa incomodidad frente a situaciones que antes justificabas. Esa sensación repentina de que necesitas moverte, cambiar, soltar, corregir, avanzar. Todo eso no es emocional, es espiritual. Es Dios tocando áreas que estaban adormecidas, despertando sentidos que no estabas usando, abriéndote los ojos a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver. La Biblia muestra cómo Dios abre la visión espiritual de formas silenciosas pero transformadoras. Un día Eliseo oró por su siervo para que pudiera ver lo que estaba oculto. No pidió que apareciera un milagro nuevo, no exigió una señal extraordinaria, simplemente pidió que se activara la percepción espiritual del muchacho. Y de repente, lo que siempre había estado allí, carros de fuego, ángeles, protección divina, se hizo visible. Antes no lo veía, pero no porque no existiera, sino porque sus ojos no estaban listos. Eso mismo te ocurre cuando Dios comienza a revelarte lo invisible, las cosas no aparecen, tú despiertas. A veces la revelación llega como claridad repentina. Ese momento en el que comprendes por qué algunas cosas no funcionaron, por qué ciertos ciclos terminaron, por qué Dios cerró aquella puerta o permitió aquel silencio. No lo entendías antes, pero ahora todo encaja. No porque haya cambiado el pasado, sino porque Dios abrió tus ojos para interpretarlo con una visión que antes no tenías. La revelación transforma circunstancias sin tocarlas físicamente, solo dándoles un nuevo sentido espiritual. Otras veces, Dios te revela lo invisible mostrando quién es realmente quién. Personas que antes te parecían confiables, de pronto empiezan a mostrar sombras que ignorabas. Intenciones que antes no notabas, de pronto se vuelven evidentes. Máscaras que antes te engañaban, de pronto caen. No es que la gente haya cambiado, es que Dios decidió mostrarte algo que estaba oculto. Hay temporadas donde Él ilumina verdades que habías pasado por alto, no para herirte, sino para protegerte y prepararte. La revelación también puede venir como intuición guiada por el Espíritu. Sientes dentro de ti que algo no es correcto, aunque todos a tu alrededor digan lo contrario. O sientes paz por una decisión que otros no entienden. O percibes que una oportunidad que parece perfecta no es la correcta para ti. Esa intuición no viene de tu mente, viene del Espíritu Santo que habita en ti. Él habla suave, pero firme. No grita,
no empuja, no confunde. Solo ilumina. Y cuando ilumina, la verdad deja de ser opción y se convierte en convicción. Hay momentos en los que Dios incluso te revela peligros que aún no han llegado. Te da discernimiento para alejarte antes de tiempo, para prepararte antes de la batalla, para cerrar puertas antes de que te dañen. Esa protección anticipada no siempre es comprendida por los demás. Algunos pensarán que exageras o que eres desconfiado. Pero tú sabes que es el Espíritu quien te está alertando. Dios es un Padre que ve más lejos que tú, y cuando te revela lo invisible, no lo hace para asustarte, sino para adelantarte. También hay revelaciones que llegan como hambre espiritual. De un día para otro, ya no te basta una oración rápida. Ya no puedes vivir de mensajes superficiales. Ya no te llena lo que te entretiene, sino lo que te transforma. Ese cambio no es casualidad. Es Dios revelándote que estás entrando a una temporada donde necesitarás más profundidad, más discernimiento, más presencia, más dirección. Cuando el hambre espiritual crece, es porque la revelación está próxima. Y por supuesto, hay momentos donde Dios te revela lo invisible a través de la calma. Una calma que no debería existir según tus circunstancias, pero que igual aparece. Una calma que no viene de explicación, sino de presencia. Esa calma es la evidencia de que Dios te ha mostrado algo que no puedes describir, pero puedes sentir. Es la certeza en medio de la incertidumbre, la paz en medio de lo incomprensible, la luz en medio de lo que antes era confusión. La revelación de Dios no siempre trae respuestas, pero siempre trae paz. Cuando Dios te revela algo invisible, también te prepara para actuar distinto. Te das cuenta de que no puedes seguir tomando decisiones desde la emoción, sino desde la dirección. No puedes caminar por lo que ves, sino por lo que entiendes en el Espíritu. No puedes dejar que otros definan tu destino, porque ahora sabes que Dios está mostrando un camino distinto. Comienzas a moverte con una intención diferente, a caminar con un paso más firme, a hablar con más seguridad, aunque no tengas todas las respuestas. Eso ocurre porque la revelación interior es más fuerte que la evidencia exterior. Y entonces empiezas a notar señales que antes ignorabas. No señales espectaculares, sino pequeñas confirmaciones que aparecen en tu día a día, una frase, una conversación inesperada, una oportunidad que coincide con tu oración, una puerta que se abre sin esfuerzo. Una paz que no se mueve aunque todo a tu alrededor cambie. Esas señales no son casualidad, son la manera en la que Dios te dice, estás viendo lo que antes no veías. Continúa. Dios nunca deja a sus hijos en la oscuridad. Él no te muestra todo al mismo tiempo, pero siempre te muestra lo suficiente para que sigas avanzando. Y lo que ahora se te revela en el Espíritu, más adelante lo verás manifestarse en lo natural. Porque todo lo que Dios hace empieza en lo invisible antes de aparecer en lo visible. Todo propósito se forma primero en lo secreto antes de manifestarse en lo público. Todo cambio inicia en lo profundo antes de mostrarse afuera. Por eso, si en esta temporada estás percibiendo cosas que no puedes explicar, no las ignores. Dios te está abriendo los ojos. Si sientes que algo está cambiando sin razón aparente, no lo cuestiones. Dios está adelantando tu espíritu a lo que tu vida todavía no ha alcanzado. Y si de repente empiezas a comprender cosas que antes te confundían, dale gracias. Dios te está mostrando lo invisible para que puedas caminar con sabiduría en lo visible. Lo que hoy te revela silenciosamente será mañana la evidencia de que Él siempre estuvo guiándote. Dios no te está confundiendo. Te está preparando. Te está mostrando lo que viene, aunque todavía no lo veas con tus ojos naturales.
Porque para aquellos que se dejan guiar por el Espíritu, lo invisible siempre llega primero. Hay momentos en tu vida en los que no entiendes por qué todo se detiene. Planes que parecían perfectos dejan de avanzar. Caminos que tenías casi asegurados se bloquean. Personas con las que creías que caminarías siempre comienzan a alejarse. Oportunidades que tú dabas por ganadas simplemente se caen sin explicación. Y en medio de ese desconcierto, te preguntas si fallaste, si hiciste algo mal, si Dios te olvidó, pero la verdad es que Dios te está protegiendo sin que tú lo sepas. La protección de Dios no siempre se siente como protección. A veces se siente como pérdida. A veces se siente como frustración. A veces se siente como un portazo en la cara. Pero cuando Dios cierra una puerta, no es para castigarte, es para salvarte de algo que tú no podrías ver venir. Él conoce lo que hay detrás de los escenarios que tú no ves. Conoce intenciones ocultas, consecuencias invisibles, peligros anticipados. Él sabe cuando algo te hará daño aunque hoy te parezca perfecto. Y porque te ama, actúa antes de que tú siquiera puedas sospecharlo. Muchas veces oramos diciendo, Señor, protégeme. Pero cuando Dios lo hace, no siempre lo reconocemos. Creemos que la protección debería sentirse como una mano suave guiándonos, y a veces sí. Pero en otras ocasiones la protección de Dios se manifiesta como un freno inesperado. Como una pasarela que se levanta justo antes de que pases. Como un no rotundo que te descoloca. Como una relación que se enfría, un proyecto que muere, un camino que colapsa. Y aunque todo eso te duela, Dios sabe que dejarte avanzar por ahí sería exponerte a una herida que tú no podrías soportar. A lo largo de la Biblia, Dios protegió a sus hijos no permitiéndoles avanzar hacia lugares que parecerían correctos a los ojos humanos. Piensa en José. Si su vida hubiera seguido el rumbo que él imaginaba, habría permanecido en su casa, cómodo, amado por su padre, quizá trabajando en los negocios familiares. Pero Dios permitió una serie de eventos dolorosos, traición, injusticia, abandono, porque sabía que ese camino protegería a José de algo mucho mayor, una vida sin propósito. La protección de Dios no fue evitarle la dificultad, sino evitarle quedarse donde no iba a crecer. Y gracias a esa protección que parecía tragedia, José llegó al lugar exacto donde Dios lo quería. Piensa también en Moisés. Su vida comenzó con un acto de protección divina que parecía cruel, separarlo de su familia, lanzarlo a un río, enviarlo a un lugar desconocido. Y sin embargo, esa ruta impredecible lo protegió del decreto de muerte y lo posicionó justo donde necesitaba estar. La protección de Dios rara vez es cómoda, pero siempre es perfecta. A veces, Dios te retira de ambientes que tú no querías dejar. Lugares que amabas, círculos donde te sentías seguro, rutinas que te daban estabilidad. Y de repente, sin previo aviso, todo cambia. Algo se rompe, algo se corta, algo se mueve. Lo interpretas como caos, pero para Dios es cobertura. Él sabe cuando un lugar deja de ser sano para ti. Sabe cuando ya no hay crecimiento. Sabe cuando tus raíces están en un suelo que se está secando. Y si tú no te mueves por decisión, Él te moverá por protección. Hay relaciones que parecían amistades, y un día comienzan a desmoronarse. No sabes por qué, no entiendes qué pasó. Pero más adelante descubres que esa persona tenía intenciones que no veías, palabras que te herían sin que lo notaras, o influencias que estaban deformando tu carácter. Y cuando la verdad sale a la luz, puedes mirar atrás y decir, Dios me estaba protegiendo. Porque Él siempre ve lo que tú aún no puedes ver. Hay oportunidades que parecían bendiciones, pero habrían sido trampas.
Puertas que lucían prometedoras, pero te habrían dejado vacío. Caminos laborales que parecían avanzar, pero se habrían convertido en cadenas. Proyectos que habrían drenado tu alma. A veces Dios deja que algo se caiga justo antes de que lo tomes, porque sabe que si lo tomas no podrías dejarlo después. Él te cuida incluso de tus propias expectativas. La protección divina también llega cuando te sientes retrasado. Pensabas que ya estarías en otro nivel, en otro lugar, viviendo otro tipo de vida. Pero sigues aquí, esperando, avanzando más lento de lo que imaginabas. Lo confundes con estancamiento, pero en realidad es protección. Porque si Dios te diera hoy lo que anhelas, podría quebrarte. Podrías perderte en el éxito, en la presión, en la responsabilidad, en el peso emocional. Dios no te está negando nada, te está preparando. Y mientras te protege, también te fortalece para que cuando llegue la bendición puedas sostenerla sin destruirte. Una de las protecciones más profundas de Dios es el discernimiento repentino. Esa sensación inexplicable que te dice, no vayas, no aceptes, no regreses, no firmes, no continúes. No necesitas argumentos, no necesitas pruebas, no necesitas ver nada malo. Solo sabes, en lo profundo de tu espíritu, que algo no está bien. Eso no es intuición humana. Es el Espíritu Santo interponiéndose por ti. La protección espiritual es invisible, pero poderosa. Es esa paz que te detiene, esa inquietud que no puedes ignorar, esa sensación de que la puerta no es para ti aunque sea tentadora. Hay momentos en los que Dios incluso permite que te duela. No porque quiera que sufras, sino porque el dolor que te ahorra es mucho mayor que el dolor que te permite sentir. Cuando Dios corta algo que tú querías retener, está evitando que te aferres a lo que habría destruido tu paz. Cuando Dios te separa de lo que te hacía daño, aunque tú no lo vieras, está preservando tu futuro. Y cuando Él interrumpe lo que tú construías con tanto esfuerzo, es porque eso jamás iba a sostenerse. Muchas veces la protección divina se revela con el tiempo. En el presente parece confusión, pero en el futuro se vuelve claridad. Hoy puede doler, pero mañana agradecerás cada puerta cerrada, cada retraso, cada silencio, cada no, cada despedida, cada interrupción. Porque cuando Dios protege, lo hace con precisión absoluta. No te quita lo que te serviría. Te quita lo que te destruiría. No te aparta de lo bueno. Te aparta de lo que no es eterno. Y aunque ahora no lo entiendas, esta temporada también está bajo protección divina. Dios no te está frenando, te está cuidando. No te está quitando, te está guardando. No te está retrasando, te está posicionando. Él ve más de lo que tú ves, sabe más de lo que tú sabes, y te ama más de lo que tú podrías imaginar. Por eso, aunque no lo comprendas todavía, confía. Cada movimiento que Dios está haciendo en silencio es para protegerte de algo que tú no podrías enfrentar sin Él. Y cuando el tiempo pase y mires atrás, lo verás con claridad. Lo que parecía pérdida era protección. Lo que parecía interrupción era dirección. Y lo que parecía silencio era Dios cubriéndote con sus manos. Porque mientras tú creías que estabas solo, Él estaba peleando por ti. Hay momentos en los que Dios no te dice que viene después porque antes necesita trabajar en quien eres ahora. Y aunque esto pueda parecer frustrante, es una de las formas más profundas y amorosas en las que Él actúa. Porque Dios nunca te lleva a un lugar donde tu carácter no pueda sostenerte. Él no te entrega una bendición que te rompería. No te da un nivel de influencia que tu corazón aún no podría manejar. No te pone en un escenario para el cual tu interior no está listo. Por eso, cuando Dios guarda silencio sobre tu futuro,
es porque está hablando fuerte sobre tu presente. Déjame formarte. Cuando Dios prepara tu carácter, casi siempre lo hace sin que lo notes. Comienza a trabajar en tus actitudes, en tus respuestas emocionales, en tus hábitos, en tus motivaciones. Empieza a mostrarte áreas que habías ignorado, heridas que creías sanadas pero aún estaban abiertas, pensamientos que te limitan, formas de actuar que no encajan con el propósito que Él tiene para ti. Y aunque este proceso no tiene aplausos, ni confirmaciones, ni momentos espectaculares, es uno de los trabajos más importantes de Dios en tu vida. A veces, Dios te mantiene en una temporada aparentemente estancada porque está afinando algo dentro de ti que no puede ser ignorado. Quizás estás aprendiendo paciencia porque la puerta que viene solo se abre con paciencia. Quizás estás aprendiendo humildad porque las bendiciones que llegarán podrían inflar tu ego si no estás preparado. Quizás estás aprendiendo a soltar el control porque el camino que Dios tiene para ti avanzará solo por fe, no por tu fuerza. Quizás estás aprendiendo a callar, porque la siguiente temporada requerirá sabiduría, no impulsividad. El carácter no se forma en los días buenos, se forma en los días silenciosos. En esos momentos donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde nadie te reconoce. Allí es donde Dios te pule. Allí es donde Dios te moldea. Allí es donde Dios ajusta lo que nadie más puede ver. Y aunque este proceso sea invisible para los demás, es visible para Dios. Él ve cuánto creces cuando nadie está mirando. Él ve cuánto maduran tus decisiones. Él ve cuánto se afina tu discernimiento. Él ve cómo tu corazón comienza a ordenar lo que antes estaba disperso. La Biblia nos muestra una y otra vez que antes de cada llamado grande, hubo un proceso silencioso de formación. David fue ungido como rey siendo apenas un muchacho, pero no tomó el trono de inmediato. Pasó años cuidando ovejas, sirviendo en silencio, huyendo de Saúl y aprendiendo a depender de Dios en lo más profundo. Dios estaba formando el corazón del rey antes de entregarle la corona. José tuvo sueños proféticos de grandeza, pero antes de verlos cumplidos fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado. No porque Dios se hubiera olvidado de él, sino porque Dios estaba preparando su carácter para un lugar que requería integridad absoluta. Un gobernador que no perdona habría destruido a su familia. Un líder sin dominio propio habría arruinado una nación. José necesitaba pasar por el proceso para tener el corazón correcto cuando llegara a la posición correcta. Incluso Jesús pasó por un proceso de formación. 30 años de silencio, trabajo, obediencia y crecimiento antes de 3 años de ministerio público. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no fue llevado a su propósito sin antes vivir un proceso profundo de carácter, cuanto más nosotros necesitamos ser formados antes de ser enviados. Y cuando Dios trabaja en tu carácter, también te enseña a soltar la prisa. Vivimos en un mundo que quiere resultados inmediatos, caminos rápidos, recompensas instantáneas. Pero Dios no trabaja así. Él trabaja en lo oculto, en lo profundo, en lo que no se ve. Porque lo que no se ve es lo que sostiene lo que todos verán. Una raíz no se aplaude, pero sin raíz no hay fruto. Un cimiento no se celebra, pero sin cimiento una casa se derrumba. Por eso, cuando Dios decide formarte, no lo hace para retrasarte, lo hace para sostenerte. La formación del carácter también ocurre cuando Dios te permite enfrentar cosas que no entiendes. Hay pruebas que no vinieron para dañarte, sino para fortalecer tu resistencia espiritual. Hay batallas que no llegaron para destruirte, sino para enseñarte a depender. Hay desiertos que no vinieron para castigarte, sino para enseñarte a discernir. Dios nunca desperdicia una experiencia. Cada lágrima,
cada silencio, cada pérdida tiene un propósito en tu crecimiento interior. En esta etapa, Dios también te muestra aquello que debes soltar para poder crecer. Hay hábitos que no pueden acompañarte a la siguiente temporada. Hay maneras de pensar que ya no sirven para el nivel al que Dios te está llevando. Hay emociones que necesitas aprender a controlar. Hay heridas que necesitas dejar en sus manos. Hay áreas de tu vida donde Dios dirá, esto ya no puede seguir así. No porque quiera imponerte algo, sino porque sabe que tu futuro requiere otra versión de ti. Y aunque duela, Dios también te confronta. Te muestra cuando reaccionas de forma impulsiva. Te muestra cuando hablas de más. Te muestra cuando actúas sin pensar. Te muestra cuando te mueves por miedo y no por fe. Te muestra cuando tu corazón se endurece. Te muestra cuando tu orgullo intenta gobernarte. Porque si no te confronta ahora, esas áreas podrían sabotearte después. Cuando Dios forma tu carácter, también fortalece tu capacidad de escuchar. Dejas de buscar aprobación humana porque reconoces que lo que Dios piensa es más importante. Dejas de depender de lo emocional para sostener decisiones espirituales. Dejas de confundir actividad con propósito. Te vuelves más sensible a su presencia, más atento a su dirección, más firme ante las tentaciones, más estable ante los cambios. Y eso es exactamente lo que necesitas para la temporada que viene. Una de las señales más claras de que Dios está formando tu carácter es cuando ya no reaccionas como antes. Cuando eliges la paz en lugar de la confrontación innecesaria. Cuando eliges soltar en lugar de retener por miedo. Cuando eliges obedecer en lugar de resistirte. Cuando eliges perdonar aunque te duela. Cuando eliges confiar aunque no entiendas. Esas transformaciones silenciosas son evidencia de que Dios está moldeándote desde dentro. Y entonces llega un momento en el que entiendes que lo que parecía retraso era preparación. Que lo que parecía silencio era formación. Que lo que parecía vacío era limpieza interior. Que lo que parecía estancamiento era orden divino. Cuando Dios te forma, es porque te está preparando para sostener lo que te va a entregar. Y cuando el carácter está listo, el camino se revela. Por eso, aunque hoy no veas claridad, no te desesperes. Dios no está inactivo. Está trabajando en ti. Está cultivando paciencia, fuerza, visión, humildad, disciplina, discernimiento. Está haciéndote más fuerte, más sabio, más firme, más parecido a Cristo. Y cuando Él considere que tu interior ya puede sostener la bendición que viene, entonces abrirá el camino. Porque Dios nunca te dará algo grande sin antes darte un corazón capaz de sostenerlo. Lo que hoy parece formación, mañana será promoción. Y cuando mires atrás, comprenderás por qué Dios te preparó en silencio antes de mostrarte hacia dónde llevaría tu vida. Hay etapas en la vida donde, sin previo aviso, todo aquello en lo que confiabas comienza a desmoronarse. Personas en las que antes apoyabas tu corazón ya no pueden sostenerte. Puertas que antes se abrían fácilmente ahora permanecen cerradas. Recursos que antes eran seguros se vuelven inestables. Planes que parecían sólidos empiezan a tambalearse. Y aunque al principio esto te llena de temor, con el tiempo descubres que no es un castigo, es una invitación. Dios te está conduciendo a un terreno donde solo Él puede ser tu fuente, tu paz, tu guía, tu seguridad. Cuando Dios te enseña dependencia, la enseñanza nunca es superficial. Él te lleva a un punto donde ya no puedes confiar en tu fuerza, ni en tu lógica, ni en tus contactos, ni en tus habilidades. No porque todo eso sea malo, sino porque nada de eso puede sostener el propósito que ha colocado sobre tu vida.
La dependencia no se aprende cuando tienes abundancia de soluciones, se aprende cuando todo lo que te sostenía se mueve, excepto Dios. La dependencia espiritual es un proceso que toca lo más profundo del corazón humano, porque nos confronta con nuestra necesidad de control. Queremos tener respuestas, pero Dios nos enseña a caminar sin ver. Queremos tener seguridad, pero Él nos enseña a vivir por fe. Queremos garantías, pero Él nos pide obediencia. Queremos sentirnos preparados, pero Él nos llama aunque no nos sentimos listos. Y en esa tensión dura pero transformadora, Dios nos va moldeando hasta que aprendemos a descansar completamente en Él. Este proceso, aunque parezca confuso, es uno de los más humanos y a la vez más divinos. Piénsalo, el pueblo de Israel nunca habría aprendido dependencia si hubieran tenido graneros llenos. Pero en el desierto, cuando cada día amanecía sin comida almacenada, Dios les enseñó la lección más poderosa: yo soy quien te sostiene. No tus recursos, no tu habilidad, no tus esfuerzos. Yo. El maná no llegaba por previsión humana, llegaba por fidelidad divina. No podían guardarlo para mañana, porque se dañaba. ¿Por qué? Porque Dios quería que miraran hacia el cielo cada mañana y dijeran: dependo de ti otra vez. Y lo mismo ocurre contigo hoy. Dios te está enseñando a dejar de depender de lo que siempre has dependido. Te está enseñando a soltar la necesidad de tenerlo todo controlado. Te está enseñando a confiar sin entender. Te está enseñando a caminar sin ver el final del camino. Te está enseñando a creer sin sentir. Te está enseñando a descansar sin explicaciones. La dependencia es una escuela donde Dios es el único maestro, y tú eres su alumno más amado. Y aunque el proceso pueda sentirse como pérdida, en realidad es ganancia. Porque cuando Dios te enseña a depender de Él, está rompiendo cadenas que no sabías que llevabas. Cadenas de autoexigencia. Cadenas de miedo al futuro. Cadenas de querer agradar a todos. Cadenas de construir una vida basada en tu fuerza en lugar de su gracia. La dependencia no te debilita, te libera. Piensa en Elías. Dios lo llevó a un arroyo donde su única fuente de agua era ese pequeño cauce, y su única comida provenía de cuervos enviados por el cielo. Humanamente hablando, ese no era un plan estable. Pero espiritualmente, era perfecto. Dios estaba desinstalando toda falsa seguridad del corazón de Elías para que pudiera escuchar, creer y obedecer sin reservas. Y cuando el arroyo se secó, no fue una tragedia, fue una transición. Dios lo movió a otro lugar, donde una viuda, la persona menos probable de todas, sería la siguiente fuente de provisión divina. La dependencia hace que lo improbable se vuelva posible, porque deja espacio para que Dios actúe sin limitaciones. Cuando Dios te enseña dependencia, también revela si estás caminando por fe o por conveniencia. Hay decisiones que solo pueden tomarse confiando en Él, porque todo lo visible te empuja en dirección contraria. Hay caminos que solo se pueden atravesar cuando la fe es más fuerte que el miedo. Hay temporadas en las que Dios te pide avanzar sin garantías humanas, porque la única garantía verdadera es su palabra. Y claro, esta enseñanza no es cómoda. La dependencia te confronta con tu fragilidad. Te pone frente a frente con aquello que no puedes cambiar. Te muestra que tu vida no funciona cuando la sostienes tú solo. Te obliga a reconocer que necesitas a Dios más de lo que pensabas. Y aunque ese reconocimiento pueda doler, también libera una paz que ninguna otra cosa puede darte. Porque cuando entiendes que no necesitas tener el control, puedes descansar en quien sí lo tiene. En el proceso de aprender dependencia, Dios también te hace más sensible a su provisión.
comienzas a notar cómo Él abre pequeñas puertas que antes habrías ignorado. Ves cómo coloca personas específicas en tu camino en el momento exacto. Te das cuenta de que te sostiene incluso en los días más difíciles. Te sorprendes al ver cómo los recursos llegan donde antes no había nada. La dependencia te cambia los ojos, dejas de ver casualidades y empiezas a ver Dios lo hizo. Dependencia también significa aprender a esperar. No solo a soportar la espera, sino a confiar en ella. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él te da lo que necesitas en el momento exacto en que estás listo para recibirlo. La espera es un entrenamiento del corazón. En la espera, Dios fortalece tus raíces espirituales. En la espera, Dios madura tu fe. En la espera, Dios te enseña que su tiempo no es castigo, es precisión. Y cuando por fin su provisión llega, lo hace con un propósito doble, bendecirte y recordarte que dependes de Él. Cada respuesta llega con un sello invisible que dice, no fue por tu fuerza, fue por mi fidelidad. Y al reconocerlo, tu confianza se profundiza aún más. Pero quizá la parte más poderosa de aprender dependencia es esta, te prepara para lo sobrenatural. Porque cuando ya no confías en lo humano, te abres a lo divino. Cuando ya no esperas con los ojos, esperas con el corazón. Y cuando tu corazón es moldeado para depender de Dios, te conviertes en alguien que puede sostener milagros. La dependencia no te quita fuerza, te da una fuerza diferente. Una fuerza que no se rompe con la adversidad. Una fuerza que no se derrumba cuando las circunstancias cambian. Una fuerza que nace de saber que Dios está contigo aunque todo a tu alrededor parezca incierto. Por eso, si hoy te sientes sin apoyo humano, si ves puertas cerradas, si estás en un lugar donde no entiendes nada, no es abandono, es entrenamiento. Dios te está enseñando a confiar solo en Él para que cuando llegue lo que ha preparado para ti, y llegará, lo puedas sostener con un corazón firme, maduro y completamente rendido. Porque el día en que dependas solo de Dios, será el día en que empieces a caminar en la plenitud de su propósito. Hay etapas en las que, sin previo aviso, sientes que tu vida entera se está moviendo, como si Dios estuviera recolocando pieza por pieza un rompecabezas que tú mismo no sabes cómo armar. No entiendes por qué algunas cosas se acomodan solas, por qué otras se desordenan, por qué ciertas puertas se abren sin esfuerzo mientras otras quedan selladas sin explicación. Lo que no sabes, lo que no siempre alcanzas a ver, es que Dios está alineando tu vida a un propósito mucho más grande del que imaginaste. Cuando Dios alinea, no lo hace a medias. Él no te mueve solo un poco. Él no ajusta pequeños detalles esperando que todo cambie por sí mismo. Él reordena, desplaza, gira, corta, reconstruye. Y la razón es sencilla, el destino que tiene preparado para ti necesita precisión, no improvisación. Por eso, cuando llega una temporada de alineación, casi siempre viene acompañada de cambios inesperados. Cambios que tú no pediste, cambios que tú no buscabas, cambios que quizás no querías, pero que Dios sabía que eran absolutamente necesarios. Lo que sucede es que muchas veces estás orando por un propósito grande, pero tu vida está acomodada para un propósito pequeño. Y Dios, antes de entregarte lo que deseas, debe deshacer lo que te limita. A veces esto significa sacar viejos hábitos que estorban tu crecimiento espiritual. A veces significa cerrar ciclos que ya están vencidos. A veces significa reorientar tus prioridades. Y a veces significa remover de tu vida cosas que todavía amas, pero que ya no forman parte del camino que te conduce hacia donde Dios quiere llevarte. El proceso es incómodo porque la alineación nunca es un movimiento suave. Es un movimiento firme.
Es el tipo de cambio que te empuja más allá de tu zona de confort. Es la mano de Dios sacudiendo aquellas áreas que estaban dormidas. Es su intervención directa sobre los lugares donde tú ya no podías avanzar solo. Él no te ajusta para que vivas una vida común, te ajusta para que vivas una vida con propósito, con dirección, con impacto espiritual. La Biblia está llena de personas que fueron alineadas antes de ser enviadas. Abraham fue alineado a un destino desconocido cuando Dios le pidió salir de su tierra. Su vida estaba organizada alrededor de lo familiar, de lo estable, de lo predecible. Pero Dios tenía un propósito mayor. Y para llevarlo allí, tuvo que moverlo de lo conocido hacia lo que parecía incierto. Esa transición no fue castigo. Fue alineación. Moisés también fue alineado. Primero criado en el palacio, luego llevado al desierto, más tarde convertido en libertador. ¿Qué tiene que ver ser príncipe, pastor y profeta? A simple vista, nada. Pero Dios lo estaba alineando paso a paso para formar el corazón exacto que necesitaría para guiar una nación entera. Cada etapa que parecía desconectada estaba perfectamente calculada en el propósito mayor de Dios. Incluso Jesús vivió un periodo de profunda alineación. Antes del ministerio público, hubo silencio, trabajo, espera, obediencia, preparación. Porque el propósito más grande de la humanidad no podía manifestarse sin una vida completamente alineada con la voluntad del Padre. Nada en su historia fue casual. Cada paso era parte del diseño perfecto. Cuando Dios alinea tu vida, también te ayuda a ver con más claridad lo que realmente importa. Hay cosas que pensabas que eran esenciales y descubres que no lo eran. Hay asuntos que antes te sacaban la paz y ahora no tienen poder sobre ti. Hay metas que creías indispensables y ahora te das cuenta de que eran pequeñas comparadas con lo que Dios está diseñando. Eso pasa porque el propósito te cambia la visión. Cuando Dios alinea, también redefine. Y quizá lo más profundo de este proceso es que Dios siempre alinea desde dentro antes de alinear desde fuera. Alinea tus pensamientos, tus deseos, tu manera de reaccionar, tu forma de ver las cosas. Alinea tus emociones para que no seas gobernado por lo que sientes, sino por lo que Él está haciendo. Alinea tus prioridades para que ya no vivas para lo urgente, sino para lo eterno. Alinea tu corazón para que ya no busques aprobación humana, sino dirección divina. La alineación también implica separación. Dios te aparta de lo que no está al nivel del propósito al que te está llamando. No porque esas cosas sean malas en sí mismas, sino porque ya no encajan en la dimensión a la que te está llevando. Hay puertas que se cierran porque no te conviene entrar. Hay personas que se alejan porque no podrán acompañarte. Hay oportunidades que mueren porque no eran parte del plan eterno. Y aunque duele, dentro de ti sabes que es correcto. Sabes que Dios está moviéndote hacia algo mejor. Es común que en esta etapa también aparezca una sensación de dirección sin detalles. Sabes que debes continuar, pero no sabes exactamente cómo. Sabes que algo está avanzando, pero no puedes verlo completamente. Sabes que un cambio importante está ocurriendo, aunque no puedas explicarlo. Esa sensación no es confusión. Es alineación. Dios te está moviendo hacia adelante mientras ajusta lo que no entiendes aún. A veces te preguntarás, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo al mismo tiempo? ¿Por qué así? La respuesta es simple, porque el propósito se acerca. Cuando Dios acelera tus procesos es porque la temporada nueva está más cerca de lo que crees. Él no alinea por gusto, alinea porque algo está por abrirse. Algo que necesitas estar preparado para recibir. Y cuando el propósito se revela,
cuando por fin entiendes lo que Dios estaba haciendo en silencio, te das cuenta de algo asombroso: nada estaba fuera de lugar. Cada retraso, cada persona que se fue, cada puerta cerrada, cada cambio inesperado, cada silencio, todo era parte del diseño. Todo estaba bajo control. Todo estaba siendo dirigido por la mano de Dios. Entonces, en ese momento en el que tu vida finalmente encaja con tu propósito, puedes decir con convicción: ahora entiendo. Dios no me estaba destruyendo, me estaba alineando. Y allí, en esa alineación perfecta, descubres que siempre estuviste en el lugar correcto, incluso cuando no parecía así. A veces lo que más te cuesta entender es precisamente lo que Dios está usando para acercarte más a Él. No estás perdido, no estás solo, no estás olvidado. Todo lo que viviste, cada silencio, cada movimiento invisible y cada puerta que se abrió o se cerró, formaba parte de una misma voz, la voz de Dios guiándote hacia un propósito mayor. Y aunque ahora no comprendas todos los detalles, llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y dirás: Dios estuvo conmigo en cada paso. Ese es el milagro del silencio divino: habla sin palabras, guía sin ruido, transforma sin que te des cuenta. Entrégale tus dudas, tus preguntas, tus temores, y deja que Él siga revelándote todo lo que está haciendo detrás de escena. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, abre mis ojos para ver lo que tu silencio me está mostrando. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.